¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre la tensión superficial. Mi nombre es Clever Adrián Basantes Guandoliza. Pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE Extensión Latacunga, de la carrera de Electrónica y Automatización, de la asignatura de Física Fundamental con el NRC 7839. Bien, primero comenzaremos con unos conceptos básicos como es fenómenos de superficie, el cual nos indica que son moléculas, átomos y iones de la superficie de una sustancia se encuentran en condiciones diferentes a las de las demás partículas del interior de la misma sustancia. En este caso vamos a ver la superficie en los líquidos, el cual nos indica que se convierte en una especie de membrana elástica, la misma que se resiste al incremento de su superficie como consecuencia de la resultante de las fuerzas intermoleculares en la superficie, dando origen así a la tensión superficial, y es la misma responsable del ascenso y descenso capilar. Bien, aquí les voy a explicar mediante un gráfico la tensión superficial. Cabe mencionar que la tensión superficial aparece solo en los líquidos, ¿ya? Bien, aquí en este gráfico podemos observar, las líneas rojas, las cuales vendrían a ser la pared de un recipiente, ya sea un vaso, etc. ¿Ya? Nos dice que existen millones de moléculas o átomos dentro de un líquido. Primero nos concentraremos en las moléculas que existen en el seno del líquido. ¿Cuál es el seno del líquido? Esta parte de aquí. La parte interior o la parte interna, ese se le conoce como el seno del líquido. Las cuales las moléculas interactúan entre sí, es decir, esta molécula interactúa en el sentido hacia arriba, en el sentido hacia abajo, hacia los costados e incluso diagonalmente, Es decir, todas las moléculas del seno del líquido interactúan entre sí, Pero al observar, vemos que en la parte de la superficie no existe la misma cantidad de moléculas con respecto al seno al seno del líquido, Entonces podemos mencionar que estas moléculas de igual manera interactúan, pero no interactúan como en el seno. Entonces las moléculas de la superficie del líquido interactúan hacia el sentido izquierda-derecha, es decir, los costados, y interactúan hacia abajo, Pero nunca van a interactuar hacia arriba. ¿Por qué? Porque no existen moléculas o átomos sobre la superficie el cual le pueda ayudar a interactuar, Entonces nos dice que la fuerza de atracción entre las moléculas en la parte superior es mayor a las moléculas del seno del líquido, Entonces, ese aumento de tensión o aumento de fuerzas intramoleculares es que se le conoce como tensión superficial, El cual crea una tensión producto del aumento de las fuerzas intramoleculares, donde crea así una lámina, Crea una lámina o vendría a ser una membrana elástica, En donde en esa región hemos visto algunos objetos que son más pesados o más densos que el líquido, y ellos tienden a flotar en la superficie. Por ejemplo, un ejemplo claro puede ser el zapatero. Es un insecto conocido que flota sobre la superficie, flota sobre esa membrana,
elástica, ya que se forma por la tensión superficial. ¿Ya? Bien, aquí tenemos otro gráfico, el mismo que vendría a ser una gota de agua o gota de lluvia. ¿Ya? A veces nos hemos puesto a pensar por qué la gota es de forma redonda, forma esférica, ¿no es cierto? Bien, aquí les voy a explicar por qué. Ya nos dice que la gota de agua es de forma esférica. ¿Y por qué? Ya, las moléculas que están en el seno del líquido, le voy a hacer un poco más grande, ya, las moléculas que están en el seno del líquido, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, este vendría a ser el seno del líquido, ¿ya? Debido a que ellas se están incrementando su estado energético o su nivel energético es menor a las fuerzas que están en la superficie, donde el estado de energía de la superficie es mayor, es decir, que las moléculas que se encuentran en esta parte, ya en esta parte de la superficie, es mayor al estado energético de las moléculas de la parte inferior, ya. Por lo tanto, de forma natural, esas moléculas que están en la superficie tienden a minimizar, ¿ya? Esa energía, portando una forma de minimizar esa energía es formando una esfera, ¿ya? Por lo que la esfera es la forma geométrica que brinda la menor área o superficie por unidades de volumen para poder minimizar la energía. Entonces podemos decir, podemos decir que las moléculas de la superficie están tratando de minimizar, y eso es lo que les llega a hacer o les lleva a formar una especie de una esfera, ¿ya? Ese es el fenómeno de tensión superficial en una gota de agua. Mediante este gráfico les voy a explicar la fórmula, el cual nos indica que delta U es igual a gamma por delta S, ¿ya? El cual delta U es el trabajo para aumentar el área de la superficie líquida en una cantidad delta S, ¿ya? En donde gamma vendría a ser el coeficiente de tensión superficial y delta S el incremento del área. ¿Ya? Del mismo modo, el trabajo que hay que desarrollar para incrementar el área de la película superficial también es expresada de esta forma, que es delta U es igual a F o fuerza por delta X, ¿ya? Por otro lado, el incremento del área superficial debido a la aplicación de la fuerza está incrementada por delta S, que es igual a 2 por L y por delta X, ¿ya? Bien, interactuando estas dos fórmulas, tenemos que es igual a fuerza es igual a 2 veces de gamma por L, lo que vendría a ser la longitud. Entonces despejamos gamma, que es el coeficiente de tensión superficial, y nos queda que es igual a gamma es igual a fuerza sobre 2 por L, ¿ya? Esta es la L, no nos confundamos. Bien, aquí vamos a obtener la fórmula para la tensión superficial de un líquido en forma esférica, como ya vimos anteriormente. Esta fórmula es del coeficiente de tensión superficial. Este le vamos a usar, pero en este caso, como es una forma esférica, le vamos a adjuntar lo que viene a ser seno de phi, ¿ya? Por lo tanto,
al obtener la sumatoria de delta L o la longitud, el cual viene a ser este de aquí, ¿ya? Viene hacia la longitud del contorno que limita al casquete esférico. Ya, el mismo contorno podría ser o viene a ser este de aquí, lo que viene a ser el radio, el cual es 2pi r, ya, y así dando a una nueva fórmula, ya. De igual manera podemos observar el seno de phi, ya, donde, bueno, ya observamos dónde se encuentra phi, ya, que nos indica que el seno de phi es igual al radio sobre r que vendría a ser la distancia entre el seno del líquido hacia el casquete superior, ¿ya? De igual manera tenemos la diferencia de presión, la cual está expresada de la siguiente manera, dando así a una nueva fórmula, ¿ya? ¿Ya? En donde estas fuerzas de la superficie en la componente de la dirección vertical, ¿ya? En este caso ya vienen a ser el coseno de phi, dando así a una nueva fórmula, ¿ya? Pero como ya se viene a expresar en forma vertical, podemos deducir la sumatoria de fuerzas que está dada de la siguiente manera, ¿ya? Y al poder ya interactuar entre la sumatoria de fuerzas, ya, entre la sumatoria de fuerzas y lo que viene a ser la longitud entre el casquete superior e inferior, tenemos esta interpretación, y al reducir tendríamos de tener la diferencia de presión, que es igual a 2 gamma sobre R, ya, el cual viene a ser nuestra fórmula de un líquido en forma esférica. Bien, para este experimento vamos a utilizar un recipiente con agua y unas grampas, ya. Para observar el efecto de la tensión superficial vamos a colocar una grampa sobre el recipiente y vemos que flota. Eso quiere decir que esto nos indica que el agua tiene una tensión superficial en donde no está rota, y así pequeños objetos pueden flotar. Ya, bien. Posterior a ello les voy a presentar un ejercicio con los dice se pesa un portaobjetos en el aire de 4.26 gramos. El mismo portaobjetos se pesa en la superficie del líquido, el cual nos da de 5.39 gramos. Ya aquí vemos que nos da el área, ya nos pide calcular la diferencia de los pesos y la tensión superficial. Bueno, aquí tenemos las posibles respuestas. Y lo que hacemos es simplemente repasar en las fórmulas. Aquí le restamos el peso en la superficie del agua menos el peso en el aire, el cual nos da la siguiente respuesta, y posterior a ello usamos el coeficiente de tensión superficial. Como ya tenemos la fórmula, la reemplazamos. No olvidemos que la fuerza nos debe dar siempre en newtons, y aquí tenemos nuestro resultado. Ya. Bien, aquí tenemos un ejercicio para que ustedes lo resuelvan, para que pongan en práctica todo lo aprendido. Sin nada más que decir, eso ha sido todo con respecto a mi exposición. Gracias.